Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a tu podcast de chismecito ambiental. Las integrantes de la noche de hoy es Natalia López, Hilaria Daniela Núñez, Carol Grisales y su anfitrión, Laura Bautista. Estamos en cuarto semestre de la Universidad Unimonserrate. Ambas, las cuatro, estamos estudiando Administración de Empresas. Estamos en la ciudad de Bogotá, año 2025. La contaminación lumínica y la contaminación auditiva de Colombia y sus alrededores. Bueno, para empezar con la contaminación auditiva, debemos decir que es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente y también genera afectaciones en la salud. En este caso podemos visualizar la contaminación auditiva o bien llamada acústica en los conciertos y eventos musicales, ya que el nivel de ruido que nos recomiendan suele ser de 85 decibeles, pero en los conciertos suele ser un poco más de lo recomendado por el OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, y esto nos afecta mucho a nivel auditivo. En el caso de la contaminación lumínica, pues al igual que la contaminación acústica, como decían, es una alteración en la oscuridad natural que se ve en la noche, es decir, un exceso de luz. Y pues la historia de la contaminación lumínica realmente no se tiene una base de cuándo comenzó o quién fue la primera persona que dijo la luz me está afectando, pero se viene como tratando casos desde el 1974. A cambio, en la auditiva sí tenemos una fecha y nos indica que es en el siglo XX, con la industrialización, que empezó el hábito musical en los años 60 y 70 con el tema del rock, cuando estipularon que ahí fue cuando empezaron a haber muchos afectados, ya que el volumen era de 120 decibeles. Aparte, también podemos decir que bueno, entre la década de los 90 y los 2000, y comienzos de los 2000, perdón, se empezaron a dar las primeras legislaciones en el país, que fue la ley 1333 de 2009 y el decreto 1076 de 2015. Estas también llevaron a la resolución 0627 de 2006, que básicamente hablan sobre pues, las normas que se deben cumplir para poder perdón, la contaminación auditiva. Pero lo que decía Hilaria es bastante interesante. Si con lo de los conciertos de rock inicia la contaminación acústica, pues también comienzan los fuegos artificiales, los juegos de luces y la pirotecnia que se utilizaba. Entonces ahí también se podría decir que inició la contaminación lumínica, ¿no? Claro, Sí, podría. Pues es que en sí, como la contaminación lumínica es la dispersión de la luz hacia el cielo, la luz intensa o los deslumbramientos, pues tiene todo el sentido del mundo. aparte también debemos tener en cuenta que, bueno, esto también genera afectaciones en los ambientes, especialmente con los animales que habitan como estas reservas o las reservas que se encuentran alrededor. En el caso de la contaminación auditiva, por lo menos un ejemplo son los pajaritos que viven alrededor. Ellos empiezan a cambiar su forma de vivir como tal, ya que empiezan a cambiar su forma como de comunicarse con los demás de su especie, y esto, por ende, puede afectar a su reproducción. Eso está terrible, ¿no? Porque pues imagino que también con la afectación de la contaminación lumínica también debe haber afectaciones pues con los pajaritos o seres que vuelan. Te iba a decir, de hecho, como son aves migratorias, como es la luz deslumbrante hacia el cielo, las puede confundir y entonces terminan en lugares donde no deberían de estar. Y lo mismo pasa pues con los insectos. Los insectos como ven en ondas diferentes a nosotros, muchas veces la luz que a nosotros no nos afecta, a ellos sí, y es algo que no estamos viendo. Entonces pues esa luz los termina afectando y terminan no polinizando o no están en los lugares donde deberían de estar. Exacto, y bueno, también se puede tocar el tema a los seres humanos, también les afecta, o bueno, llegan a tener complicaciones en su salud por el tema del el ruido excesivo. Se puede tener fatiga auditiva o se puede tener pérdida de audición progresiva, que es la hipoacusia, o tener zumbidos en el oído como tal. Y bueno, pues la verdad yo estuve como consultando porque la verdad no sabía qué era la fatiga auditiva y básicamente es después de que uno sale de alguna discoteca o de algún concierto o bueno, o X lugar en donde haya un ruido excesivo, es cuando el oído, o bueno, uno como persona deja de escuchar o escucha menos de lo normal por cierto tiempo, aunque este sí puede ser reversible. Mira que aquí, pues como leyendo también sobre la contaminación lumínica, pues dice que se vino como un incremento en las ciudades en 2012 y 2022, porque hubo un crecimiento en la cobertura de las áreas lumínicas. Y por eso es que han creado actualmente pues muchas leyes, artículos, no sé, o resoluciones sobre este tema para regularlo un poco. Claro, y si se ve, como dice Laura, la lumínica empezó en el 2012 y 2022, o sea, durante esa época, y la auditiva, su lugar de origen fue Europa y Estados Unidos en el siglo XX. Te imaginé todo el transcurso y toda la evolución que ha tenido el ser humano construyendo, pues lo que dijo Nata anteriormente de los juegos artificiales, las luces de las discotecas, que no es por nada, pero si uno va a algo de tecno, es como esas luces que a uno lo llevan al más allá y el sonido es como bum bum y uno siente que los vidrios estarían casi a estallar. Entonces, cómo ha avanzado desde que inició la problemática de la auditiva en el siglo XX y cómo ha mejorado o ha evolucionado la,
la lógica que dijo Laura, desde el 2012 al 2022. Entonces, han pasado muchos años y que cada año el ser humano se ha acostumbrado a mejorar y no a lo bien, sino a lo mal, que pues nos afecta a todos en todos los términos en el tema de salud. Según lo que decía Hilary, de hecho es curioso, en los conciertos de tecno, a ti no te avisan que es un peligro los láseres que usan. Si tú vas con una cámara a un concierto de tecno y un láser llega a dar de pronto en algún fotosensor de la cámara, inmediatamente se funde. Y resulta que nuestros ojos son fotosensores. Un láser te da en el ojo y puedes quedar ciego. Y eso es algo que no se tiene regulado. Sí, totalmente cierto. Pues, y incluso leyendo acá, hay un reglamento técnico de iluminación y alumbrado, pero es público, o sea, solamente las luces que hay en la calle, no de las luces que se presentan en los conciertos o en estas fiestas o discotecas que sí pueden afectar la salud más allá de lo que debería, porque pues yo digo que todo afecta a la salud, pero hay ciertos límites. Aparte, chicas, también, pues bueno, aunque la salud también es importante, que de hecho hay una anotación pequeña que también algo que encontré que la verdad se me pasó a decirlo, es que también esto tiene como repercusiones en el sistema cardiovascular, es decir, el ruido excesivo puede activar la liberación de cortisol y adrenalina y esto lo hace o nos hace más propensos a padecer de infartos, de hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Lo mismo pasa con la salud mental, o sea, podemos pasar con estrés crónico, aparte podemos tener bajo rendimiento y menor concentración, pero bueno, que esto obviamente no es menos importante, también debemos hablar de la convivencia entre nosotros mismos. Y en este caso también es importante resaltar como las zonas en donde están haciendo o en donde están ubicados los bares y en donde están ubicados los lugares para hacer festivales, en este caso en Bogotá. Por lo menos poner un ejemplo, hace poco que fue el concierto de Green Day, ahorita en agosto, que como hace 20 días, pues muchos vecinos de la zona de Salitre el Greco se quejaron porque el ruido era muy excesivo, teniendo en cuenta que es una zona residencial y se supone, según la resolución que mencioné hace unos minutos, 0627 a 2006, los decibeles permitidos son de entre 50 y 55 decibeles. Y creo que son 50 nada más en la noche. Entonces, imagínense el ruido, si era un concierto de rock, pues que se iba a haber generado en ese momento. Y mira que algo muy curioso que me pasó algunos años fue que yo pues nunca había visto como esas luces que se proyectan y pues hacia arriba, ¿no? Y algo muy chistoso que me pasó cuando yo era pequeña era que yo estaba en la terraza de mi casa y yo vi como una luz verde se proyectaba hacia arriba, pero yo la cogí fue al revés, o sea, yo pensé que se estaba iluminando, alguien de arriba estaba iluminando hacia la Tierra. Entonces yo dije, no, una invasión extraterrestre, no sé qué, una cosa y la otra. Después me enteré y que había un concierto, pero yo siempre vivo muy lejos de donde se hacen los conciertos, entonces siempre llega a una distancia lejísimos, tanto el ruido como las luces. Entonces no me imagino cómo se podrá sentir las personas que están ahí pegaditas. Debe ser horrible. Antes de continuar, quería aportar otro. Con lo que dijo Carol, estaba leyendo y lo mismo que dijo Hilary, estaba leyendo. Y la ley que mencionaba Laura de alumbrado público es la ley 31.316 del 2021. Imagínate, del 2021, reciente. O sea, no tiene nada de antigüedad. Y con lo que decía Carol en cuanto a las afectaciones a la salud humana, de hecho, la luz que se infiltra o la luz, como decía Laura, que llega así de la nada y te ilumina sin siquiera saber de dónde viene, también puede generar trastornos en el sueño, puede generar trastornos en la salud mental y hay riesgos al metabolismo, que eso yo no me lo esperaba. O sea, no tenía ni idea de que, de hecho, la afectación en la luz o el tema de las luces puede afectar el metabolismo porque el cuerpo se desequilibra sin saber de dónde viene la luz o poderse regular de manera correcta. Aparte también haciendo como una pequeña anotación a lo que dice Natalia, realmente por eso también en el Movistar Arena, los residentes que se encuentran al frente de ese recinto han puesto también demasiadas quejas, ni siquiera por el ruido excesivo, porque pues es un ambiente cerrado, sino por la contaminación lumínica que este proporciona, ya que este pues al ser un espacio tan grande en la zona exterior, sí, como que con el juego de luces que tiene como la fachada, ilumina demasiado a los residentes que están. O sea que aunque es un espacio cerrado, la luz aún se filtra. Todas las luces que hay por alrededor, que eso se ve, mejor dicho, yo que manejo moto y uno pasa por ahí, uno queda encalillado de los ojos porque es excesiva la luz y me imagino lo que se debe costar mantener todas las luces. Exactamente lo que dice Laura. Realmente ni siquiera es que se filtre la luz, es la luz que de por sí ya hay en la fachada. O sea, ellos tienen la luz en la fachada y aparte tienen una pantalla gigante que también claramente emana demasiada luz a los residentes. Bueno, y no solamente a los residentes, también a los transeúntes, a los conductores y a todos los que pasen por ahí. Ahora que volvemos con lo de Green Day, que me quedó sonando y lo acabo de investigar, resulta que con todas las quejas que hubo de parte de la comunidad, la Secretaría de Ambiente salió a decir que como el espacio no forma parte del humedal del Salitre, entonces no hay ningún tipo de afectación. Que lo que los residentes están peleando no es ninguna afectación, que ellos se lavan las manos, que hicieron bien los contratos, que los suelos estaban disponibles, que todo estaba perfecto para ser utilizado.
cuando pues queda detrás de lo que es el Simón Bolívar, y el Simón Bolívar es un recinto, o sea, es un recinto de espacio verde en donde van animales, hay migración y también pues las personas, y lo mismo, es una zona residencial. Y mira que otra cosa que estoy viendo aquí es que, como listo, hacen mucho ruido, iluminan un montón, pero también dice aquí que la gente de barrios cercanos denuncian el exceso de ruidos y vibraciones, así como la congestión del tráfico. O sea que no es como algo provechoso hacer este tipo de lugares o que estén como muy centrados, porque, por ejemplo, lo que es la vía de la 68 y ahí hay otra vía que no me acuerdo en este momento cuál es, son vías súper transitadas. Entonces, también se hace más ruido, se hace más con las luces de los carros, o sea, todo mal. Exacto, aparte eso es terrible porque ni siquiera hay un control como tal en la realización de los conciertos. Sí, es cierto que, bueno, es como una recreación, porque sí hace parte de la cultura, pero no se está regulando como lo que pasa después de los festivales y conciertos. O sea, por lo menos, bueno, hace poco yo fui a un concierto en el Campín, eso fue hace 15 días, y al momento de salir del estadio, aunque estaba habilitado Transmilenio, primero no era tan seguido que pasaran los buses, aparte de que, bueno, no era tan seguido, al momento de llegar como al punto en donde tenemos que llegar o al punto final, no habían alimentadores zonales disponibles, entonces obviamente eso generaba pues más trancón porque más gente iba a estar pidiendo carros, entonces como que era lo mismo. Claro. Y al momento de salir del campín, bueno, nos tocaba ir como hasta hacia el lado del Movistar Arena, hacia el norte, y ustedes vieran el trancón que había de carros particulares. O sea, el trancón y obviamente pues la bulla, porque estos al haber trancón claramente pues van a pitar, ¿no? Como bien dicen por ahí. Entonces, y pues imagínense, eran las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana. Entonces, obviamente la gente, o bueno, las personas tienen toda la razón en quejarse del ruido que se hace. Sí, total. Perdón. Em, Así como ya para terminar, por decir algo, porque de este tema podemos sacar muchas conclusiones y sacar muchos ejemplos donde vemos que pasan estas contaminaciones. Podemos decir que aquí leyendo, realmente lo único que se centra como legalmente a la contaminación lumínica, perdón, es al alumbrado público y que aparte de eso, por aquí estaba leyendo un como artículo que nos regalaba la UAS, pero espera que se me perdió. Bueno, en lo que tú lo encuentras, yo quería aportar dos cosas. Hablando de los conciertos, sé decir que el tema pues de festivales, este año por lo menos, lo que fue el Rock al Parque, en la parte de ruido estuvo muy bien controlado. O sea, la organización por parte de la alcaldía local y de todo, y de la Secretaría de Ambiente, colocaron puntos de control tanto dentro del espacio como fuera para controlar los niveles de ruido y mantener las consolas a los niveles de decibeles que mencionaba Hilary, que deben ser los adecuados. Y pues más porque pues era un concierto al aire libre. Y otro ejemplo que quiero sacar es el tema de Coldplay. No sé si saben quiénes son. Es otra banda de música que pues ahorita creo que son bastante conocidos por el tema del video donde la Kiss Cam encontró pues a el CEO de una empresa muy famosa siendo infiel. No sé si lo capten. El caso es que Sí. fue terrible, la verdad, pero eso no es a lo que voy. El caso es que Coldplay tiene en este World Tour que están haciendo la intención de ser ambientalmente sostenibles. Entonces, lo que hacen ellos es que con el tema tanto de contaminación lumínica como de contaminación acústica, lo mantienen controlado. La contaminación lumínica utilizan por una parte iluminación LED e iluminación, equipos de iluminación, ¿cómo se llaman esos? Los de iluminación solar. Bueno, el caso los cargan en las mañanas, en todo lo que es el transcurso del día, y en la tarde utilizan la parte que es iluminación solar pues, para mantenerlos abastecidos. Y también hay puntos donde el público interactúa con piso cinético, que también acumula energía, y con bicicletas también que acumulan energía. Y con el tema del ruido, lo que han hecho ellos es reducir el uso de los fuegos artificiales, mantener los niveles de ruido y los altavoces bien dirigidos. Y honestamente, si tú ves las fotos de los conciertos que hacen ellos, te puedes dar cuenta de que la iluminación se queda dentro del estadio. No es como otros conciertos, como mencionaba Laura con su experiencia de los alienígenas, que la iluminación va hacia afuera, sino que en este caso intentan que toda la iluminación se quede dentro. Entonces, pues es algo que es resaltable y uno se da cuenta de que es posible mantener en los conciertos niveles adecuados. No es imposible, solo falta regulación. Sí, total, o sea, solamente es buscar alternativas para que mitiguen esto. No encontré exactamente el de la web que estaba buscando, pero encontré uno muy interesante que habla de que había un grupo de hombres conocidos como los serenos, quienes con farolas en mano comenzaron con luz artificial a iluminar los espacios comerciales y los entornos más allá de las puertas del sol. O sea, hace mucho tiempo, eh, es como un hecho histórico que me acaba de salir realmente. Habían unos hombres que se paraban en la noche y alumbraban con linternas, pero linternas como de las antiguas, de esas que se prendían como con velas, cosas así, que se llamaba serenos. Señora,
que si eran las linternas estas de aceite. La verdad es que no dice aquí, solo dice que con farolas, pero hay una foto, pero no se ve que son de esas, pero no sé. Y me causó bastante curiosidad este como artículo. La verdad es interesante. O sea, no esperaba que hubiera de pronto que salieran y iluminaran pues de una manera como tan, pues bonita, diría uno. Sí, como tan única, porque pues es como muy esporádico, como muy raro, como muy, no sé. De hecho, sí está muy Aquí interesante. de la- Bueno, Sí, muchachos, ahora sí. Entonces, ¿cómo concluimos esto? ¿Qué hemos aprendido? pues en mi caso yo aprendí que los conciertos se pueden controlar. O sea, si ahí buscamos la manera, se pueden controlar tanto auditivamente como iluminadamente, no sé cómo se diga, y, y se puede hallar como soluciones para, para no dañar tanto. Sí, y respecto a lo que dice Laura de buscar soluciones, eh, existe la posibilidad o que quieren implementar usar, ¿cómo se llama eso? Tampones en los conciertos. Pues no es para que no escuchen, sino que disminuye como el sonido. Entonces, sé que uno no está acostumbrado a tener como esos tampones en los oídos y de pronto no va a escuchar la misma, como, no va a escuchar bien la canción al inicio, pero pues es como de costumbre y que vaya adaptándose al transcurso de la noche, porque un concierto normalmente abren puertas a las 4 o 5 de la tarde y se finaliza a 2, 3 de la mañana. Entonces, eso quieren implementarlo, quieren como para seguridad y salud de la persona, implementar tapones, perdón, al ingreso del concierto. Bueno, pero a mí me queda como sonando, y lo voy a decir siempre, y es que falta regulación, tanto para la contaminación lumínica como para la contaminación auditiva, especialmente para la contaminación lumínica. Creo que el hecho de que solamente esté enfocado en el alumbrado público está muy mal porque, aunque sí, toda la ciudad lo tiene y la mayoría de las ciudades principales, por lo menos del país, la tienen, también es un hecho que hay discotecas, que hay festivales, que hay, de hecho, hay, bueno, que hay conciertos, también hay actividades nocturnas. Entonces, sí falta un poco más de regulación. Y en el caso de la contaminación auditiva, hace falta no tanto como alguna ley, sino como una forma o tomar acciones para que esta ley sea aplicada como se debe. Pues en mi caso, me queda sonando también eso, que falta demasiada investigación y demasiada regulación a nivel tal vez de la contaminación lumínica. La contaminación auditiva tal vez está un poco más investigada, pero falta también que se implemente todo ese tema de, pues, de la mitigación. Y pues hablando también de los tapones de los oídos que decía Hilary, me queda sonando que en algún tiempo, creo que por 2020 o 2021 con todo de la pandemia, se dieron estas tales fiestas silenciosas, que tú veías un montón de videos de gente con audífonos de cancelación de ruido que escuchaban la música y bailaban ahí en silencio. Se ve tonto, vamos a ser honestos. Sí, se ve horrible, pero es una manera de disminuir el ruido para los vecinos. Y si a ti Entonces, no te gusta la canción que yo tengo, pues la cambias y tú pones otra. De hecho, esa es una alternativa muy interesante porque, aunque se ve gracioso, porque sí, viendo videos, pues se ve gracioso, pero es verdad, no todos tenemos como los mismos gustos musicales, ni tampoco a todos les gusta el ruido. Entonces, esa es una muy buena alternativa. o sea, sí, si te vas a dañar el tímpano, dáñatelo tú, pero no a los demás, al menos. Exacto, tal cual. Bueno, entonces creo que con esto podemos finalizar la charla del día de hoy. La verdad fue divertido. Pues divertido y aparte enriquecedor. Creo que cada una podemos conocer un poco más sobre este tema que yo creo que no todas teníamos conocimiento de ciertos puntos que tocamos. Sí, total. Entonces, así damos por finalizada la sesión de hoy de nuestro podcast Chismecito Ambiental. Gracias, Nata, gracias, Hilary, gracias, Carol, e incluso gracias a Vi por ayudar a que este tema que a veces no se toca, que a veces se deja muy aparte, pues tenga como